Bueno, ¿qué tal a todos? Disculpen el inconveniente, la verdad es que tuvimos ahí un pequeño este, cambio de planes, pero bueno, acá estamos y ya despacito se va a ir sumando otra gente que se tiene que enterar del nuevo enlace. Gracias por estar acá. Hoy tenemos el enorme placer de escuchar a Mauro Holzman. Mauro es oriundo de Macachín, se graduó de ingeniero en recursos naturales y medio ambiente de nuestra facultad, acá en la Universidad Nacional de La Pampa, y se doctoró en geografía en la Universidad Nacional del Sur. Actualmente Mario se desempeña como investigador adjunto de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Hidrología Dr. Eduardo Jorge Usunov en Azul, en la provincia de Buenos Aires, y su tema de trabajo es el monitoreo de la disponibilidad de agua en el sistema suelo-planta a través de datos ópticos y térmicos captados desde satélite. Además, Mauro se dedica a la fotografía e inclusive ha realizado algunas exposiciones de sus obras, así que en una de esas podemos preguntarle algo sobre el tema después, más tarde. Pero bueno, el título de su charla, y aclaro que es en vivo y en directo desde Australia, es Aplicaciones de información de satélite para el estudio del sistema suelo-planta. Te escuchamos, Mauro. Bueno, Analía, muchas gracias. Muchas gracias por tantos halagos, ¿no? Especialista en cosas, como uno dice. No, tengo varios hobbies, entonces no vi que habían indagado en que saco fotos, bueno, pero agradecido por la presentación. Eh, ¿Cuál es la intención un poco de la charla? Eh, Darle algún pantallazo de cómo fui haciendo mi carrera, simplemente como un ejemplo más de alguien que le puede interesar la investigación. Espero que estén conectados estudiantes, como para mostrarles un posible camino de cómo seguir en el caso de que les interese los pasos casi típicos para llegar a un cargo de investigador o así. Y después darle un pantallazo, obviamente, de cuestiones un poco más técnicas de en qué se basan nuestros estudios y hacia dónde enfocamos, digamos. Voy a tratar como veo que hay un público amplio, digamos, especialistas y no, de tocar algunas cosas específicas y tratar de llevarlo a que todos lo puedan entender. Así que mientras me quieran hacer algunas preguntas, no hay problema. Yo en eso no tengo drama y si quieren esperamos al final o me van comentando, si vos vas leyendo en el chat o algo, me comentan de las consultas que hay. Entonces, bueno, como Analía decía, ahora soy investigador del CONICET en la categoría de adjunto. Bueno, ahí les dejo mis contactos y mis perfiles ahí de investigador y demás, por alguno, según interesado, lo quiere indagar un poco. Bien, ¿cómo ha sido el desarrollo profesional a partir de que me recibí en La Pampa de Ingeniero en Recursos Naturales? Esto es lo que les hablaba de algún posible camino para los estudiantes que dicen, bueno, me gusta la investigación, pero ¿cómo hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo puedo orientar mejor a lo que yo quiero? Bueno, me recibí ingeniero, después hice el doctorado en Bahía Blanca, geografía. Después hice un postdoctorado con una beca del CONICET en el Instituto de Hidrología de Llanuras, que tiene sede en Azul y Tandil. Una vez terminado el postdoc, ya solicité el ingreso a investigador, entré a investigador de CONICET y después, bueno, subí a la categoría adjunto y ahora me encuentro con una beca postdoc externa, que son becas solo para investigadores de la categoría asistente o adjunto, acá en Australia, que después si quieren hay alguna pregunta, no la quiero hacer muy larga la charla, me preguntan eh, lo que quieran. Es una estancia por 9 meses. Bueno, ¿en qué trabajo? Como decía Analía, estimar la humedad disponible en la vegetación y la humedad del suelo, y cómo eso puede impactar en la productividad, sobre todo
los trabajos que he hecho orientados a la región pampeana, es decir, a las zonas agrícolas. Bien, para que se entienda un poco en qué información usamos y cómo monitoreamos ese sistema solo-planta, que es lo que nos va a interesar. La energía solar, la que proviene del sol, ¿sí?, ingresa pasa por la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Bueno, esa superficie puede reflejar energía o puede emitir energía, y vamos viendo un poquito ahora cómo funciona esto. Y el satélite capta esa información. Entonces, a partir de esta información, es que nosotros vamos a monitorear el estado de esa superficie, ¿no? Es decir, que tenemos básicamente dos fuentes de información, energía reflejada y emitida. Ahora vemos un poquito más. A partir de esa información, bueno, hay distintos satélites que captan información en otras regiones, es decir, a otras longitudes de onda, por ejemplo, los radares y demás. Nosotros nos centramos básicamente en la reflejada, en un sector del espectro y en el térmico. Ahora vamos a ir viendo. ¿Para qué nos sirve? Tiene aplicaciones de distintos tipos, desde satélites que tienen una alta resolución espacial, un píxel muy chiquito, digamos, 1 metro, a veces menos. Entonces uno, desde el punto de vista de la hidrología, puede atacar temas a ese nivel de escala de potrero, si lo queremos llamar, ¿no? Entonces uno puede ver ahí problemas de drenaje, puede llegar a ver algo del tema de erosión, de manejo del agua en esos potreros. Nos vamos a una escala un poco de menor detalle, digamos satélites que no tienen tanta alta resolución, y ahí podemos hablar de ya unos estudios de cuencas o zonas productivas pero extensivas, digamos. Entonces ahí uno puede ver el grado de estrés de los cultivos, humedad antecedente y demás. Ahí les pongo algunos ejemplos de emisiones, aunque hay muchísimas más, de satélites, digamos. Y después si nos vamos a una escala regional, cuenca de La Plata, Río La Plata o así, o la región pampeana, satélites que aún tienen menor resolución, pero muchas veces, ¿cuál es el beneficio de estos satélites? Que pasa muy seguido. Entonces nosotros podemos monitorear procesos que son muy cambiantes. Lo típico es el desarrollo de tormentas, por ejemplo, pero se puede aplicar a seguir la condición de la vegetación. Sí, así que el panorama de aplicaciones es bastante amplio. Bueno, yendo a esa energía reflejada y emitida que dijimos al principio, ¿cómo funciona? Bueno, la energía, decíamos, del sol entra a la superficie y la superficie refleja o emite. Hay un sector del espectro de longitudes de onda del visible, ¿no?, que es esta parte donde es energía reflejada que puede ser captada por el ojo humano. Esto es lo más familiar para cualquier persona no especializada, digamos, ¿no? Que entender esto. Uno ve los colores de una planta, de un suelo, porque refleja más en una longitud de onda que en la otra. En el caso de la planta, más en el verde, ¿no? Pero claro, la superficie, como decíamos, emite, bueno, en este caso estamos viendo la reflexión, refleja en otras longitudes de onda que no son perceptibles por el ojo humano, pero el satélite tiene la capacidad de detectarlo. Es decir, que nos va a dar una información mucho más amplia de lo que uno puede ver a simple vista. Y después tenemos, eso sería el espectro solar, es decir, energía reflejada. Y después tenemos energía emitida, que es el sector del espectro térmico, donde uno está, el satélite, en el espacio está captando la energía proveniente de la superficie que emite la superficie, ¿no? Energía emitida por la superficie. Tenemos otras regiones que no nos vamos a meter, básicamente nosotros estamos estudiando en este sector. ¿Qué pasa? La atmósfera no es transparente, tiene un efecto. ¿Sí? Tiene un efecto de absorción, de emisión, de dispersión. Entonces, hay zonas de todo ese espectro que son más utilizables, son más útiles que otras. Entonces los satélites ubican o tienen bandas, digamos, de captación de esa información en los sectores donde la atmósfera es más transparente, ¿no? Acá les pongo dos ejemplos.
típicos o conocidos casi por todos. Una misión Landsat 7, Landsat 8. Entonces tienen bandas en ese sector donde pueden captar con menos ruido de la atmósfera lo que pasa en la superficie. Bueno, pero nosotros tenemos esa reflexión en distintas longitudes de onda que viene de la superficie. ¿Cómo nos ayuda a entender lo que pasa en esa superficie y los cambios? En nuestro caso, que nos va a interesar es cómo cambia esa superficie, el suelo planta, si está más seco o más húmedo. Bueno, para eso uno recurre a las firmas espectrales. Esto es para los estudiantes que por ahí se están metiendo, bueno, el que no entiende mucho, este es el fundamento, es el ABC, entender una firma espectral de una superficie para entender cualquier índice que ustedes trabajen. Para los que han calculado desde un NDVI hasta cualquier otro índice, consejo, no se lo estudien de memoria, sí tiene que dar más uno, menos uno, no, tiene que dar lo que dice la firma espectral. Entonces, conceptualizar la firma espectral para mí es lo básico, trabajando desde el visible hasta el infrarrojo medio. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos firmas espectrales de nieve, de distintas coberturas. ¿Qué pasa con la vegetación? La vegetación, decíamos, refleja más en el verde y después, bueno, en el infrarrojo cercano. Tiene una alta reflectividad, la reflectividad más alta dentro de este espectro. Entonces tenemos alta reflectividad si la vegetación está en muy buenas condiciones o baja reflectividad. Si está más marchita, si le falta agua, si no está muy saludable. Entonces ahí vamos jugando un poco con eso. Después hay otras firmas espectrales del agua, el suelo, ¿no? Pero básicamente es eso, tratar de identificar en qué sectores del espectro o bandas nos dan la información que necesitamos. Entonces vamos un poquito más tocando distintas coberturas muy rápido para entender los conceptos. Después uno puede ir profundizando. La vegetación, entonces, decíamos, refleja mucho en el cercano y absorbe en el rojo. Este es el fundamento de los clásicos índices como un NDVI, que hace la diferencia entre el cercano y el rojo. Entonces uno puede ir monitoreando temporalmente o espacialmente los cambios en la vegetación a partir de eso. Índices clásicos, ¿no? Muy conocidos. ¿Qué pasa en otros sectores? Si nosotros tenemos en cuenta la firma espectral mucho más amplia, en distintas longitudes de onda. Bueno, lo que decíamos recién, el cercano en el rojo, pero si nos vamos al medio, acá también hay muchos índices conocidos, quizás no tan conocidos como un NDVI, por ejemplo, pero que nos dan información de el contenido de agua que hay en la hoja. Es decir, todo el agua que está contenida ahí en la parte aérea, en las hojas de la vegetación. Entonces, cuando la planta está más seca, refleja más que en condiciones más húmedas. Es decir, que uno puede ir jugando con este tipo de índices espectrales. Con el suelo, ¿qué pasa? Yo si estoy viendo de satélite un suelo desnudo, es decir, que no está cubierto por vegetación. Si está húmedo, estas firmas pueden cambiar de acuerdo al tipo de suelo. Si es un suelo arenoso, si es un suelo un poco más oscuro, demás. Pero como principio general, lo que pasa es que suelos más húmedos reflejan menos, y a medida que se secan empiezan a reflejar más, con suelos muy secos. Esto es contenido de agua en porcentaje, expresado en porcentaje. Contenido de agua en el suelo. Entonces uno puede ir también jugando con eso si está tratando de monitorear agua en el suelo. ¿Qué agua en el suelo? La de la superficie, ¿no? Porque no estamos hablando de que la señal penetra en el suelo, ¿no? Eso es algo fundamental, también otro consejo que, si puedo dar algún consejo, ¿no? ¿De dónde salen estos consejos? De procesar cosas a veces que no se sabe a dónde uno quiere llegar. Entonces, consejo
de nada, de lo que sea, es pensar en el proceso que ustedes quieren estudiar. Antes de ir a los datos, se hacen un esquema conceptual, dicen, bueno, ¿cómo responde el suelo? ¿Cómo responde la vegetación? ¿Cuánto hay de vegetación? ¿Cuánto hay de suelo? ¿Cómo me puede seguir en la señal? Listo, sé que tengo que hacer esto, cuáles son las limitaciones, esta y esta. No procesen datos de gusto, consejo. Bueno, entonces eso pasa con la reflectividad, lo que captaría el ojo humano, ampliando un poco más hacia otras regiones del espectro. ¿Qué pasa en el térmico? Energía emitida. Bueno, la superficie terrestre emite energía, no visible para el ojo humano, obviamente. Entonces, con las superficies que están más calientes emiten más energía. Entonces, el satélite va a estar captando más energía en ese píxel, en ese punto, que en una superficie fría. ¿Para qué nos sirve esto? Esto piensen para entenderlo un poco más, los típicos, estos sensores que surgieron ahora con el tema del COVID, ¿no? Que llegamos al supermercado, nos ponían en la mano o en donde sea para decir, está más frío, está más caliente, pasa o no pasa. Bueno, el mismo principio en el satélite. Capta la energía emitida y dice, este está más caliente o no, y ahí detecta. ¿Para qué nos sirve eso? Para ver el estado hídrico de la vegetación. Ahora vamos a ver que una vegetación seca se calienta más, emite más energía que una superficie más fría, ¿no? Entonces eso sirve para estimar la evapotranspiración, el efecto de la sequía y demás. ¿Tá? Disculpe si soy poco técnico en algunas cosas, me preguntan, no quiero aburrir. Entonces en el térmico, ¿qué pasa? Vamos a ir un poco al balance de energía, o sea, cómo son las entradas, las salidas en esa superficie. Cómo vemos un poco la evapotranspiración y la falta de agua o el efecto de la sequía en los cultivos. Bueno, creo que para todos conocido, ¿no? La evapotranspiración lo que hace es considerar la transpiración directa de las plantas y la evaporación directa del suelo. Son la suma de esos dos términos. Como es muchas veces difícil de separar entre esos dos, se lo engloba en evapotranspiración. Ese es acá les dejo el link de nuestro grupo, el estudio de la evapotranspiración y temas que se derivan a partir de ese gran proceso, es el estudio o el enfoque que nosotros le damos al uso de los satélites, ¿no? Entonces ya todos conocemos lo que es un balance de agua en el suelo. La lluvia permite el ingreso de agua al sistema, se infiltra, se escurre o se evapotranspira, o básicamente eso. O queda almacenado en el suelo, pero para algún lado va después. Si lo vemos desde el punto de vista, o sea, similar, pero de un balance de energía, lo que pasa es la radiación neta se reparte, digamos, en lo que es flujo de calor en el suelo, flujo sensible, que es lo que el sistema está utilizando para calentarse, y el flujo de calor latente, que es la evapotranspiración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cultivo, una superficie, está en buenas condiciones de humedad, no hay restricciones, la evapotranspiración es el término que domina en ese balance. Entonces la superficie está fría y la temperatura que detecta el satélite es baja, o sea que esa temperatura es un indicador del proceso de evapotranspiración. Como vimos en lo que pasaba en la reflectividad, ¿qué pasa en el térmico? El agua, como todos sabemos, tarda en calentarse y en enfriarse, ¿no? Tiene un alto calor específico. Comparado con el suelo, se va a calentar y a enfriar más lentamente el agua. Si eso lo llevamos a un sistema, ese concepto sencillo, lo llevamos a todo un sistema, sirve para que, bueno, para un montón de cosas, como pueden ser ver las corrientes oceánicas, procesos de la atmósfera y el océano, como puede ser el seguimiento del fenómeno del niño y la niña, si lo quieren, en el Pacífico, proceso de eutroficación, bueno, eso es lo que pasa en el agua. En los suelos, básicamente, lo que
nos va a pasar es que un suelo seco va a estar evaporando menos, por lo tanto la temperatura va a estar más alta que en un caso de un suelo húmedo, indicando mayor evaporación. ¿Tá? Y en la vegetación, ¿qué pasa? Como ya dijimos, es indicadora la temperatura de cuánto está transpirando el cultivo. ¿Tá? También tiene alta inercia térmica, es decir, que no se enfría y se calienta tan fácil como puede ser un suelo no cubierto, un suelo desnudo en el verano, por ejemplo. Y entonces depende la temperatura de la condición de humedad y si está más sano o no, y si está más o menos cubierto el suelo. Por ejemplo, esto sería un maíz en secano, es decir, que no hay riego, en una campaña que hicimos, y esto sería soja, papa. El mismo día, pero en distintas condiciones muy diferentes. Una humedad del suelo alrededor de un 14% en este caso, y un 30% en este caso con riego. Ven la temperatura cómo varía en una condición y en la otra. Esto es un ejemplo sencillo de campo, donde uno va y hace unas mediciones en el lugar. ¿No? ¿Qué pasa? El modelo conceptual sería este, sencillo, conocidos por todos. La planta está tomando agua de la zona explorada por las raíces, la zona del perfil de suelo explorado por las raíces, en condición de humedad, está transpirando, la temperatura es baja, hay un intercambio de vapor de agua sin mayores restricciones con la atmósfera. Y en el otro caso contrario, ante falta de estrés hídrico, de agua, entonces bajo estrés hídrico o déficit hídrico, donde ese intercambio no se produce ya tan fácilmente, sino que la planta está regulando esa pérdida de agua. Y el satélite está ahí captando qué pasa en un píxel y en el otro. Si nosotros consideramos entonces ese comportamiento en el térmico y el índice de vegetación, que veíamos que refleja más en el cercano si está en mejores condiciones, refleja menos si está en peores condiciones la vegetación, se pueden combinar esas dos fuentes de datos, de información, y pueden orientarse al estudio de la condición hídrica de los cultivos o de la vegetación en general. Eso fue un poco la base de lo que yo fui haciendo durante estos años, y lo que hice es relacionarlo a esa información con los rendimientos de los cultivos en la región pampeana, que como sabemos son sistemas de secano, es decir, que el riego es muy bajo, o sea, la superficie bajo riego en comparación a lo que hay de secano es muy poca. Por lo tanto, el agua es la que regula básicamente el funcionamiento del sistema en cuanto a la productividad, además del manejo y demás, que son cosas más a nivel de potrero. Entonces uno puede ir viendo la evapotranspiración y la condición de los cultivos con este tipo de información. Piensen que la evapotranspiración en sistemas de llanura como el nuestro, en la región pampeana, de lo que llueve, más o menos, aproximadamente, para tirar un número, será un 70-80% lo que después se pierde por evapotranspiración. Bueno, así que, ¿qué fue lo que vimos? Esto es un índice de estrés hídrico, y este es el rendimiento de los cultivos. Entonces, ¿qué pasa? En condiciones óptimas, el rendimiento va a ser máximo, obviamente, donde no hay restricciones, ni por exceso de agua, ni hacia la derecha por déficit, por falta de agua. ¿Tá? En sistemas más semiáridos, así como podría ser el este de la Pampa, uno lo que espera es tener este tipo de restricciones por déficit. Y entonces a veces hay un ajuste lineal entre un índice y rendimientos del cultivo. ¿No? Básicamente es eso. Es decir, que podemos usar la información del satélite como indicador del rendimiento final de un cultivo. Si necesitan más detalles técnicos, lo charlamos.
después, no quiero ir mucho. Para los que estén interesados o les gusten los cálculos, ahí están los papers que fui publicando en este tema. Y de índice de vegetación y temperatura. Algunos resultados más recientes, bueno, este es un paper que publiqué el año pasado. En vez de usar un NDVI, un índice de vegetación y la temperatura, fuimos a ampliar un poquito más hacia lo que veíamos de cómo cambia la vegetación en el infrarrojo medio, si está más seco o más húmedo. Entonces hay índices que relacionan ese infrarrojo cercano con el medio, y vemos la firma espectral de una vegetación que está un poco más seca, está gris, y una vegetación que está más húmeda, está punteada. Estos son firmas espectrales a partir de datos de campo, tomada con un espectroradiómetro, que da la firma entre el visible y el infrarrojo medio. Es decir, que hay una sensibilidad espectral a ese cambio de la condición hídrica del cultivo. Si uno lo relaciona después con la LST o digamos, la temperatura de la superficie, puede ir conceptualizando qué pasa cuando los sistemas están muy calientes, en esta parte de esa relación de dispersión entre esos dos datos, ¿no? Con mínima evapotranspiración, es decir, que son píxeles que están calientes, píxeles que están fríos, indicando máxima evapotranspiración. Y uno puede ir monitoreando entonces cómo nuestro sitio de interés o espacialmente va variando esa condición, ¿tá? Este es el paper para el que lo quiera ver un poco más en detalle. Bueno, y finalmente, para no aburrirlos, y prefiero dejar espacio para las preguntas, dejar algunas líneas de trabajo. Yo estoy trabajando, como les comenté, en el Instituto de Hidrología de Llanura. Ahora estoy momentáneamente por 9 meses acá en Australia. Pero como les comentaba, básicamente estudiamos la evapotranspiración y temas derivados a partir de ese abanico. Somos, bueno, 3 investigadores, hay becarios, profesionales de apoyo. Ese es nuestro grupo de teledetección que se incluye dentro del instituto en general. Algunos temas, entonces, evapotranspiración, local y regional, usamos datos de estaciones, como las típicas meteorológicas, un poco más avanzadas, o sea, que consideran otras variables. Satélite, espectrorradiometría, como les comentaba recién, del espectrorradiómetro que toma firmas en campo y demás. Validación de datos de satélite, en campañas a campo. Radiación solar, no solo para la evapotranspiración, sino para algunos otros procesos también. Lo que he ido desarrollando en mi línea, un poco la humedad del suelo, rendimiento de los cultivos, aplicado un poco a la huella hídrica, que está trabajando Paula, nuestra becaria, con Raúl. Bien, índice de vegetación y estrés. Como para dar un pantallazo, y prefiero que lo puedan entender todos y abrir el juego a las preguntas, ¿no? Dejar los links para el que les interese y bueno, y nada. Así que si quieren preguntarme lo que quieran, no tengo problema para nada. Buenísimo, muchas gracias. Súper interesante. Yo sé de la gente que está, que se ha sumado, que hay gente que está dentro de tu línea de trabajo que seguramente van a tener alguna pregunta para empezar de las cosas más específicas de lo que presentaste, me imagino. Así que si alguien tiene una pregunta, en el chat no, todavía no. No hay nada. Bueno. ¿Se puede habilitar el micrófono, Analía, si quiere alguien preguntar? Sí. Pregunten sin vergüenza.
Hola Mauro, gracias por la charla, la verdad que súper súper interesante. Yo llegué un cachito más tarde que estaba dando clase, pero no sé si lo cubriste, pero sí algo que a mí personalmente me interesa es, ¿hacen algún trabajo de correlación de estimación de stock de carbono en suelo? ¿Es factible hacer algo utilizando este enfoque metodológico? No, no hemos hecho nada, José, en eso. No, no. Se podría ver cómo se puede encarar, pero hay que ver, porque, o sea, la reflectividad es siempre de superficie. Mm, Entonces, nada, a ver cómo responde el suelo. Me parece que estaría por ahí limitado en ese sentido, pero estoy pensando en voz alta, no hemos, y tampoco conozco demasiado, ¿no? ok. Siempre va más a la parte más hidrológica, nuestra humedad del suelo y esto. Ok. No sé si alguien más tiene alguna consulta, ¿no? Bien. Algún estudiante que tenga inquietud, lo que quiera. Hay varios, Bueno, pero por ahí les da cosita. no, pero ¿Cuánto hace que ¿qué yo pregunta? pregunto otra cosa así Sí, más? sí. ¿Cuánto hace que estás en Australia, Mauro? Y desde junio, hace poco, Ah, 3 meses. o sea que te queda un largo periodo todavía, porque dijiste Sí, 9 meses. ¿Y sí, en qué sí. lugar estás? La University of Technology Sydney, eh, con, con Alfredo Huete, que es, bueno, tiene amplia experiencia en índices de vegetación y demás. Sí, un poco la idea es, digamos, continuar lo que yo venía haciendo desde Argentina, aplicado a sistemas acá que son áridos, semiáridos, con vegetación más natural. Entonces, Ujú. desafío estudiar eso, mucho más complicado que allá, el sistema para monitorear, ¿no? Eh, Ajá, Contribuir, porque ellos en el térmico no conocen mucho, entonces ver qué se puede aportar ahí, aprender un poco del comportamiento de la vegetación, que en eso ellos conocen, desde el punto de vista espectral, y bueno, y ahí ir colaborando, abrir un poco colaboraciones internacionales, claro, y ahí claro, vamos. claro. Está buenísimo. Sí. Sí, sí, Tito. No sé, hay una pregunta en el chat. Eh, Ah, A ver. perdón, no. no, Pensé yo que tengo quería. varias preguntas también que se me ocurrieron, pero Sí, dale, no hay problema. Puede usarse, dice, Bueno, este sistema de recopilación de datos para saber cómo impacta exactamente el calentamiento global en la vegetación en un futuro o en un futuro los riesgos hídricos. Sí, sí, se puede ir viendo eso, sí, sí, sí. Sí, se puede ir viendo porque uno lo que ve puede ir viendo año a año es la variabilidad climática, pero uno lo puede hacer a un rango temporal más largo y puede ir viendo ese impacto. Y un poco la idea también de la teledetección es que muchos dicen, bueno, sí, pero vos estás analizando lo que pasó y qué iba a pasar. Bueno, es parte el objetivo final sería el pronóstico, la predicción. Entonces uno puede ir entendiendo esos sistemas y ir a través de, no sé, modelos climáticos o de estimaciones climáticas, ir jugando con un poco de eso. Una vez que uno entienda lo que pasa o lo que ha pasado en el registro de ya de edad. eh, bueno, no quiero acaparar, pero se me ocurrieron varias. Ok, ahí está Federico. Dice, si en La Pampa se utiliza esta metodología. De lo que yo cuando terminé el doctorado, y ya estaba, sí, en parte del postdoc,
Salió una colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. Entonces se los entrenó a esa gente para la oficina de riesgo agropecuario, es la oficina dentro del MAGIP, para poder calcular este tipo de índices como indicador de la condición de los cultivos. A una escala regional, no piensen que es útil para un manejo a nivel de potrero, para un productor, sino que son escalas de menor detalle, pero sí, han aplicado esto. Ahora les paso el link. Pueden googlear TBDI, hora, ahí les dejo, es el índice, hora es la oficina. Entonces ellos producen a partir de datos de satélite mapas de este tipo, y uno puede ir viendo la evolución de los cultivos y del sistema productivo. Bueno, la cuestión es que sí, que se incluye a la región pampeana, incluye la Pampa. Así que ahí pueden ir viendo un poco esa colaboración. Estuvo bueno. Bueno, yo tenía una pregunta, pero casi me parece que la acabas de contestar, porque Ajá. la pregunta que te iba a hacer era si esto se lo podía utilizar a nivel de el enfoque metodológico, digamos, ¿no? A nivel de parcela, porque, por ejemplo, no sé, suponete sobre la costa del río Colorado, en La Pampa, empezás a tener cultivos viticultura. Y uno de los puntos críticos en este momento está siendo justamente la cuestión de riego y la dosificación de riego. Entonces, lo que pensaba era, bueno, si este enfoque se lo podía encarar, digamos, más, o una escala más micro de parcela. Sí, sí. Sí, se puede encarar y hay estudios hechos digamos, definir umbrales de riego y demás. Se ha hecho bastante. Desde satélite la limitación que por ahí tenés es que en el visible, en infrarrojo medio, o también cercano, hay una buena resolución espacial en general, pero el Ajá. térmico está más limitado en la resolución espacial. No sé, por ponerte un ejemplo, Landsat tiene, dependiendo del Landsat, 100 metros o un poco mejor el tamaño del píxel, pero pasa cada 16 días. Ah, Tenemos transmisiones que tienen píxeles aún más grandes, 1 kilómetro, pasan con más frecuencia. Se puede mejorar eso con algunas técnicas de teledetección, pero puede pasar eso. Pero sí es útil. Es útil porque uno lo puede comparar también con estaciones de terreno y ver qué pasa. ok. Sí, sí. Bueno, ¿alguna consulta más? Pregunten lo que quieran, ¿eh? Che, y se me ocurre, y sensores siempre con el enfoque metodológico, ¿no? Sensores en un dron y levantás la información y... Sí, claro, sí, sí. Tenés cámaras espectrales y térmicas, sí. Hay mucho para hacer ahí. Se ha hecho también, pero sí, a una escala de mayor detalle se puede encarar algo así. Y, Tenés cámaras térmicas y espectrales, ajá. ¿sí? ¿Y son muy costosas? Y sale. Ok. No sé decirte precio, pero sí, son caras. Ah, ok. Eh, no estoy muy familiarizado con los precios, pero sé que ahí yo doy una materia en agrimensura, en Olavarría. Ellos trabajan, eh, obviamente aplicado a lo de ellos, con drones, y sí, son caras. Mm. Pero es muy útil, obviamente, sí. Uno puede ir jugando con distintas escalas, terreno, dron, satélite, todo depende del objetivo. Para esos sistemas, sí, uno va a Ok. necesitar. Pero podés ir jugando, también tenés misiones como Sentinel, que tiene 10 metros de resolución, son imágenes gratis, pasan cada 3 días o así. Ah, mira. Y Ok. tenés banda en el visible de 10 metros, en el cercano,
Después tenés de 20 y bueno, después ya te vas a algunas de 60. ¿Cómo me dijiste que se llama el satélite? Sentinel, ahí te lo escribo. Ah, Sentinel, Sentinel, ok. sí, Sentinel-2 es la misión, Ok. por dar un ejemplo. Sí, 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 sí. Mauro, una pregunta. Sí, ¿Los satélites estos son todos de Estados Unidos o hay argentinos? no, hay argentinos también, sí, hay argentinos, hay de distintos lugares. Sí, Argentina tiene en desarrollo de los últimos años más que nada orientado a radar, humedad, salinidad y demás. Pero sí, hay distintas misiones. Ok. ¿Alguna Mauro, pregunta más? sí, yo, una otra cosa, digamos, ¿cómo te enganchaste con este tema? Vos cuando hiciste la carrera acá, nosotros no estábamos acá, así que yo es como que justo fue en los años en que te perdí, digamos, unos ¿No? años que no viví acá, pero vos ya hiciste la ingeniería, no la licenciatura, No, no, yo hice la ingeniería. la ingeniería. La recibí en el 2008. Ahí Ah, veo entre las personas que están sí, conectadas está Federico, bueno, que me han enseñado cosas. sí, ahí está Eh, Alberto, seguro también. no figuraba el nombre, sí, sí. Alberto Pilati. Este, No, a él no lo tuve, no, no. no, porque No, claro, no, no, yo estaba en No, Estados justo Unidos en creo esa que él época estaba estudiando. ingresando, no me acuerdo. No. claro, claro. No, mi- Bueno, y bueno, me recibí en el 2018, como te decía, ahí nomás salió la beca doctoral en hidrología para el 2009 y ahí hice el doctorado y seguí. claro, Eh, es como que me gustaba, en ese momento, por eso me gustaría por ahí que estuvieran más estudiantes, porque sí, bueno, ¿cómo se hace? ¿Por dónde sigo? Nada, ese tipo de cosas que a veces uno no sabe cómo hacerlas y por ahí perdés años o algo porque no sabes para dónde ir. Eh, yo tampoco la tenía clara, pero tenía las ganas de decir, bueno, terminé mi carrera, quiero aprender un poco más, que me gusta esto, por lo menos tenía la inquietud de seguir aprendiendo, y surgió lo de la beca y demás. Después todo se va dando. Después sale la postdoc, entras en el sistema de publicar y tratar de transferir, y ahí va, y se va dando el camino. claro. No, mi pregunta era porque por ahí la ingeniería, o sea, si vos me dijeras, estudiaste la licenciatura en biología, está como muy enfocada hacia la investigación y demás. Y la ingeniería por ahí no. Por ahí, entonces, bueno, me parecía interesante que vos te hubieses como inclinado hacia este otro lado, digamos, y cómo había surgido eso. Claro. Sí, tuve que aprender bastantes cosas. Tuve que aprender bastantes cosas, orientarme. La base en teledetección no era buena. eh, Teníamos una visión holística, pero faltaba un poco más y en profundidad, creo yo, ¿no? Viéndolo un poco a la distancia y pensando también, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Esto fue 2009, cursé, qué sé yo, 2005, 2008. Pero pensando en cómo uno puede mejorar, ¿no? El nivel del estudiante final. Claro, Yo tuve bueno, que aprender varias cosas de técnicas y de conceptos, escalas. Si bien son cosas que se tocan en ese momento en la carrera, pero llevan un tiempo conceptualizar bien y ver. No digo que lo he logrado, pero digo que te lleva a trabajo.
tanto desde el nivel de herramientas hasta conceptualizar. O sea que entrar en ese mundo, como todo, te lleva, porque Claro. son carreras amplias, que está bueno porque tenés ventajas contra los Ujú, especialistas duros, porque ujú. vos podés relacionar cosas. Yo trabajo con físicos que a veces se enfocan en eso y no, o tenés el que está en la tecla y no lo llevas al campo y te da lo mismo una humedad del 10% que una del 30%, no la ven. ¿Entendés? Esas Sí, sí. cosas es fundamental. Lo veo acá, que son investigadores, che, pero en el doctorado hiciste trabajo campo, no, pero es. Y me decía, justo estábamos hablando con un hindú el otro día. Y yo veo que la gente que hace trabajo de campo tiene otra visión. Claro. Tampoco irse de mambo y decir, mido, ¿para qué mido? No, no. Ahí está el otro extremo. Conceptualizar Ujú, primero y después anda a medir. Esa, ujú. creo que mi humilde opinión va por ahí. Sí, sí. Bueno, ya que iba con eso, bueno, nada, es como que tenés una visión amplia, pero cuando te Ujú. tenés que enfocar necesitas ir a un grupo de investigación que te oriente, que te forme, tomar cursos de posgrado y demás. Pero sí, en ese momento creo que podría haber estado mejor armado en varias cosas. No sé, Ujú. hoy en día, como te digo, ha cambiado mucho, pero no sé, tengo eh, alumnos o becarios de la Universidad del Sur, por ejemplo, vienen conociendo mucho de lo que es programación, de un montón de cosas que hoy se requieren, digamos. Claro, claro. Pero Sí, bueno, sí. depende mucho de la carrera en la que ven. Sí, Vos sabés que acá está Maite Betelu, que ella ahora está dando un curso de teledetección a través o sea, que lo hemos organizado a través de Coprogna, que a lo mejor a ella sí la conoces, porque sí, ella sí, sí, hace, Amaite, sí. sí, sí, sí. Así que, ahí, yo Acá digo, estoy. ahí Lo que pasa está, es que ahí lo ¿Qué está. estaba tal, Maite? escuchando respetuosamente, lo estaba escuchando y porque siempre uno tiene interés en conocer, ¿no?, nuevas metodologías. Yo quiero aclarar que en el 2008 no estaba en la cátedra, que yo ingresé Claro, y concursé a sensores remotos recién en el 2013, ¿no? Estaba en un claro, proceso de cambio la cátedra desde el 2007, 2008 que concursó Mónica Castro, claro. ¿no? Que Sí, yo ni me acuerdo le cuándo dimos la como cursé. una vuelta a la materia. Y bueno, Sí, estamos sí, tratando siempre de mejorar, de introducir nuevas metodologías, nuevas técnicas. sí, Bueno, y como te decía Analía, estamos haciendo ahora un curso de introducción a la teledetección, y en realidad aplicado, porque lo que hacemos es, bueno, conocer las metodologías básicas, digamos, de teledetección, y el final del curso es un trabajo de aplicación para cada alumno en su área específica, o sea, trabajar con el dato que ellos manejan, ¿no? Porque eso está es lo bueno. interesante por ahí, Sí, saber lo que a vos te gusta, lo que vos trabajás, conocer cómo aplicar estos métodos, digamos, de la teledetección. Y la verdad que es muy interesante porque es un grupo, precisamente el último curso, bastante dinámico, hay gente que conoce, hay gente que no, hay gente que no sabía y le gustó, o sea que tiene ya otra, digamos, otra beta que le ve eh, a la aplicación de la teledetección, ¿no? Y también lo que trato de mostrarles es todas las aplicaciones que hay libres en Internet, digamos, que puedan manejar imágenes y productos ya procesados, ¿no? Porque por ahí hay gente como, claro, bueno, como vos o como a mí, por ejemplo, que me gusta empezar de cero, con la imagen en bruto, pero hay gente por ahí del ámbito de la geografía o de las ciencias sociales que les gusta más desde una aplicación o de un mapa web poder obtener lo que ellos necesitan y con eso es suficiente. Pero claro. bueno, es muy interesante la charla. Está muy bueno, Muy bueno. Maite. Sí, sí. Yo lo noto en mi hermano, que es otra más reciente, y que las cosas Claro, sí han cambiado. Creo que sí. Cuando nos ponemos a charlar de cosas así, yo noto que él o claro. es mejor que yo, o sabe, o le enseñaron cosas que a mí no.
O sea que Vos se sabés ha ido cambiando. que pasó algo muy curioso en geología, porque nosotros, vos la habrás cursado con la gente de geología. Era fotogeología, sensores remotos para las dos carreras. Sí. Geología hace unos años cambió el plan de estudios y quitó fotogeología. Y se llevaron, digamos, los temas de sensores remotos o de foto a carteo geológico. Y resulta que este año están en un proceso a través de cambio y vuelven a pedir teledetección en la carrera. Vos fíjate que se dieron cuenta, después de unos años de haber implementado ese nuevo plan de estudios, que la necesitaban otra vez. Están en ese proceso, creo, a través de cambio. Como herramienta, Bien. ¿no? Claro, claro. Muy bien, está bueno. Buenísimo. ¿Vos das clase ahí en Australia, Mauro? No, acá no. ¿No? Solamente estoy investigando y colaborando con el grupo acá. Sí. Claro, claro. Y decías que hay gente de otros lugares, hablaste de una persona de India y demás, es como que es un grupo así como ecléctico en los países que hay, o es gente, digamos, de los orígenes o no? Sí, hay mucho movimiento internacional acá en la universidad. Hay, bueno, un israelí, hindú, chino en el grupo. Sí, hay de todo. Alfredo, que Eso es también está bueno, ¿no? Como Sí, es otra cosa, además de lo que estás haciendo con tu trabajo y demás, sí. otra cosa interesante. Bueno, a lo mejor a vos ya habías tenido oportunidad de salir antes, pero es algo que vale la pena. Sí, sí. No es la primera vez estando en el exterior y sí, eso está re bueno. Está muy bueno porque aprendes de diferentes culturas, Ujú, de pensamientos, o te dicen, sí, bueno, sí, cuando estuve en Estados Unidos el sistema era así, asá, los doctorados acá son así, allá, de aquella ujú, forma, acá, bueno, ujú. está re bueno. Sí, sí, Aprender sí, sí. el idioma, tratar de acostumbrarse a distintos acentos. Nada, todo un desafío y una experiencia que está re buena. Sí, Exactamente. Es así, es así. Te abre la cabeza y te permite ver las cosas desde otra perspectiva después. sí, Eh, de todo, ¿no? Hasta la comida, las cosas que la gente hace así, además de cuestiones de trabajo, ¿no? Súper sí, interesante. ¿Y estás sí. sacando fotografía ya o allá también? ¿O no? ¿O es algo que no te da tiempo? Sí, acá pude comprar una cámara, así que salgo cuando puedo. Ajá, Y como hobby, ¿no? claro, Para claro. distraerme un poco y demás. Pero yo vi que habías hecho una exposición de fotografía hace un tiempo. Sí, cuando estuve en Azul bueno, entré ahí en el fotoclub como Ujú, para seguir un poco mi inquietud en la fotografía y bueno, ahí me gusta la foto de naturaleza. Bueno, ahí Alberto, de los que están también. Eh, Así que bueno, nada, salió una muestra ahí dentro del fotoclub. Y sí, me gusta, me gusta. Un poco excelente. de la ingeniería y de observar aves Ujú, y demás, de sí, 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 lo sí. que uno le Canguros. gusta. Y creo que muchos, bueno, de los que hacen fotografía de este tipo han llegado ahí, ¿no? Sí, Ac- está bueno. Acá te dice que saque fotos de canguro, pero bueno, hay otras cosas. Todavía no vi ninguno, tengo que ir a ver. Sí, Vos estás en Sydney, ¿no? sí, sí, Okay. acá en Sydney. Sí. Bueno, buenísimo. No sé si hay Bueno, alguna pregunta más, comentario. Sí, Bueno, Mauro, sí, discúlpame, Andrea, ¿cómo sí. andás? ¿cómo anda? Felicitaciones, hermosa la charla.
Bueno, pensé que ni te ibas a acordar, quizás vos registrás más Sí, a Silvia. No podía no, hablar no, sí, antes sí, porque me tenía acuerdo. un poco de ruido acá de mi niño, así que estaba tratando de... Bueno, la verdad que es una alegría enorme verte, Mauro, y bueno, te felicito por todo lo que has hecho desde que te recibiste. Y bueno, súper interesante. Bueno, lamento, nosotros ahora estamos con Celeste Martínez en manejo de suelos y bueno, ella está con Maite también en sensores remotos. Así que lamento no haber podido avisarles a los chicos que están cursando, porque es súper interesante, pero Bueno, seguramente te vamos a estar contactando para hacer una charla con ellos, porque realmente una visión muy interesante y súper aplicable a lo que nosotros por ahí tratamos también de darles. Así que bueno, felicitaciones, Mauro. bueno, Andrea, gracias. Espero que les sirva, sí, sí, no, no hay problema. Yo estoy disponible. Sí, me acuerdo, no me acuerdo si nos enseñaste pH, SIC Y o yo, humedad yo del estaba suelo. con... Sí, sí, yo en esa época todavía estaba como ayudante pero con Silvia, pero sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Así que sí, bueno, qué bueno que les sirva. Y estoy ahí, sí, si necesitan algo, no hay problema. Bueno, gracias. Gracias, No, Mauro. gracias a ustedes. Bueno, genial. Ahí veo que se sumó Elena. Ella, hoy era la colación de grados también, a la misma hora, entonces Ah, estaba ahí. Nos dividimos las tareas. está bien. Este, eh, bueno, muy bien, me parece que si no hay más preguntas, ya te liberamos para que empieces tu día de trabajo. Bueno, Nosotros no vamos a cenar y a dormir. está bien, está Este, bien. Bueno, así gracias, que, Nani. y bueno, muchísimas gracias por sumarte, por darnos esta charla, por ser paciente con el pequeño inconveniente que tuvimos y bueno, nada, agradecerte de nuevo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que sirva y nada, agradecerle a los profesores que he tenido, que nada, o sea, hacen todo lo posible para aportar a los alumnos, ¿no? Exactamente, Así que han así es, sido así es. parte, obviamente han sido parte de mi formación, Ujú, así que agradezco. buenísimo. Bueno, Bueno, saludos, Gracias, Federico. Mauro. Que estés bien entonces.